Tener miedo no es lo mismo que sentir miedo. Todos los seres humanos sentimos miedo a partir del quiebre de nuestra cotidianidad. El ser humano tiene muy a flor de piel llamarlo miedo o verlo como preocupación existencial, y es su confrontación con la misma muerte. En muchos casos es un susto que simplemente pasa, en otros un terror que paraliza y aturde. Pero también el miedo genera cierta fascinación porque nos mantiene simplemente alerta. El horror nace de la necesidad del ser humano de confrontar sus miedos, ¿no? Tenemos muchos miedos, el mayor miedo es el miedo a la muerte. Realidad y ficción se entrecruzan en este viaje al lado oscuro. El corazón de las tinieblas. Se trata de un latigazo de emoción inesperada, capaz de sobrecoger el espíritu más determinado. Por cierto, común en aquellos animales con un sistema nervioso. Porque ya me explicará usted si una cucaracha que no sea Gregorio Samsa, el protagonista de La Metamorfosis de Franz Kafka, puede sentir una sensación que se acerque siquiera un poquito al miedo. De hecho, siempre genera una respuesta rápida destinada a garantizar la supervivencia del individuo. Entonces solo quedan dos opciones: huir lo más rápido posible o enfrentar valientemente la agresión. Claro que hay quien se queda literalmente petrificado.
Es una de las cosas que el ser humano tiene muy a flor de piel, llamarlo miedo o verlo como preocupación existencial, y es su confrontación con la misma muerte. Y en estos videos y en este tipo de cosas lo que estás haciendo es caricaturizar la muerte, reírte de la muerte, o finalmente darte cuenta de que, mira, por lo menos esta vez no fui yo, no soy yo el muerto. Entonces es esa misma curiosidad, como que me asomo a ver la muerte, pero mirar la muerte es como mirar al sol. Puedes verlo un cachito y después ya no quieres saber más, ¿no es cierto? Pero es un poco ese juego que me confronta inclusive con mi propia muerte y con ese saber que no fui yo. De cualquier modo, el miedo siempre representará un peligro presente o inminente. Cuando el miedo se dispara como un tiro, rasga la cortina de la noche, el cerebro se activa en varias áreas. La amígdala, entonces, cumple un papel central y es la primera en generar una respuesta física, como por ejemplo, taparse los ojos. Pero hay otras áreas asociadas al lenguaje, la memoria y la corteza frontal que participan en esta respuesta, es decir, evalúan la amenaza y determinan si ésta es real o bien falsa. Cuando hay miedo, la adrenalina fluye por el torrente sanguíneo, el corazón late mucho más rápido, aumenta la frecuencia respiratoria, los músculos reciben entonces más sangre y oxígeno, y todos, usted y yo, somos más rápidos y más fuertes. Que nuestro estado físico está alterado. Entonces, la vida muy tranquila empieza. Tenemos mucho estrés, de manera que sales a la calle, escuchas un bocinazo, te estresa, ¿no? Nuestros cuerpos no están hechos para estar alertas, estar listos. Entonces ahora tenemos, con tanto bocinazo, con marchas, con cohetes, con todo lo que hay, estamos estresados. Y a veces esta sensación, este deseo de emociones más fuertes empiezan a movernos a gustar de cosas muy fuertes. Por ejemplo, películas de terror. Por ejemplo, películas de crueldad. No existe nadie en este mundo que no tenga miedo. Bueno, en realidad, él es una excepción. Sin miedo, enfrentamos a la dictadura y recuperamos la democracia. Tienen que andar con su testamento bajo el brazo. Porque el miedo es una emoción que cumple un papel importante para la supervivencia del ser y de la especie. Es una suerte de alarma psicológica que nos alerta de los peligros para adoptar medidas y evitar riesgos. Y es ahí donde se diferencia del terror. El terror está provocado por todo aquello que cada uno de nosotros intuye y presiente. Vamos a ponerles un ejemplo. Escuche usted esta incómoda musiquilla. ¿Qué les sugiere? De repente sientes que se está acercando un niño maléfico. O sea, a mí me da la sensación que voy a sacar mi bolsa de basura y me la va a recibir un payaso satánico, hermano. Así como que tin, tan, tlan, tan, tlan, tan, tlan, tan. Y los chicos del carro basurero le están escuchando todo el día, todo el tiempo. Yo creo que están un poquito traumados, deben llegar a su casa. ¿Y cómo te ha ido, amor, en el trabajo? Tan, tan, tlan, tan, tan, tlan, tan. Estoy bien, ¿no? O sea, el primer psicópata boliviano va a ser del carro basurero, hermano. Existe, por lo tanto, un miedo instintivo y uno aprendido. De hecho, los seres humanos se han asustado a sí mismos desde el mismo origen de la especie. El objetivo era entonces cohesionar al grupo o preparar a los niños para la vida, para que siempre estén alerta. Pero también por placer, aunque esto suene un poquito extraño. El miedo es una reacción instintiva, pero también cultural. El horror nace de la necesidad del ser humano de confrontar sus miedos. Se puede decir que el miedo está incorporado a nuestro código genético y en todas las épocas el ser humano ha lidiado con miedos y terrores en diferentes grados, formas, géneros y matices. El miedo te atrapa, el miedo te fortalece, el miedo te permite estar alerta, pero al mismo tiempo existe placer en el miedo.
esta sensación, este deseo de emociones más fuertes empiezan a movernos a gustar de cosas muy fuertes. Por ejemplo, películas de terror. Por ejemplo, películas de crueldad. El miedo se disfruta cuando la persona sabe que está a salvo. Es consciente de que existe un aumento de empatía con la víctima en cuestión y, lo que es mejor, separa la realidad de la ficción. Nadie en su sano juicio se siente cómodo ante un accidente o un hecho violento del que haya sido protagonista o al menos testigo. Pero el ser humano es un animal cultural. La cultura está repleta de personajes y situaciones que en teoría provocan miedo. Allí el cerebro, siempre caprichoso, jugaba una mala pasada. Con el miedo, las personas aprenden comportamientos nunca antes vividos, pero sin sufrir consecuencias físicas o emociones reales. Aquí estoy, pequeño. Oye. La ficción, por lo tanto, es un vasto campo de juego donde explorar los miedos propios. Me apareceré en tus sueños. Vendré muchas veces. El horror nace de la necesidad del ser humano de confrontar sus miedos, ¿no? Tenemos muchos miedos. El mayor miedo es el miedo a la muerte, y por lo tanto todo lo que está relacionado con eso nos aterra, y una manera de, digamos, ponernos por encima de esos miedos es confrontarlos con la ficción. Y aquí está nuestro primer ranking de novelas y relatos de terror, pero ojo, del siglo XIX. Drácula, de Bram Stoker. El Necronomicon, de H.P. Lovecraft. Historias de fantasmas, de M.R. James. Carmilla, de Sheridan Le Fanu. Y El Cuervo, de Edgar Allan Poe. En el siglo XX aparecen novelistas y cuentistas de alto calibre. Carrie, de Stephen King. La semilla del diablo, de Ira Levin. What have you done to it? What have you done to its eyes? American Psycho, de Bret Easton Ellis.
El exorcista de Willem Peter Blatty. The Exorcist. The power of Christ compels you. What an excellent day for an exorcism. You'd like that? Intensely. Y El Resplandor de Stephen King. Put the bat down, Wendy. Stop it! Wendy, give me the bat. Please! Billy! Give me the bat. Stop it! Give me the bat. Billy! Stop swinging the bat. Please stop! Give me the bat, Billy! Wendy. Wendy. Die! Give me the bat. Die! Give me the bat. Ah, God damn! La tentación de San Antonio de Matías Grünwald. El desollamiento de Marcías de Tiziano. Saturno devorando a su hijo de Francisco de Goya. El Papa de Francis Bacon. Y el grito, ese grito ensordecedor de Edvard Munch. Five Nights at Freddy's. Fatal Frame. The Evil Within. Cuando tenga el poder del núcleo, vas a ser realmente libre. ¿Estás bien? ¿Por qué no iba a estar bien? Outlast. Choice here, bud. Y Resident Evil. La ficción siempre se alimenta de la realidad, aunque ésta siempre acaba superándola. Cuando se mezcla la religión con la realidad, ahí las líneas de distinción son bien difíciles de separar, ¿no? Porque las creencias son muy fuertes. De cualquier modo, hay fenómenos paranormales que de por sí ya resultan bastante terroríficos.
Un fenómeno paranormal es considerado o es un fenómeno que está fuera de lo sensorial. El miedo es una reacción instintiva pero también cultural. El horror nace de la necesidad del ser humano de confrontar sus miedos. Se puede decir que el miedo está incorporado a nuestro código genético y en todas las épocas el ser humano ha lidiado con miedos y terrores en diferentes grados, formas, géneros y matices. En la historia ha habido asesinos en serie como Jack el Destripador en el Londres victoriano. Jack el Destripador fue el primer asesino en serie. En 1888 descuartizó al menos a 5 mujeres y nunca fue capturado. O el Estrangulador de Boston. Uno de los casos policiales más misteriosos del siglo XX. En 18 meses, 13 mujeres murieron sin ningún móvil aparente, aparte de encontrarse solas en su casa cuando el asesino llamó a su puerta. Todas ellas fueron estranguladas con una media o un cordón atado alrededor del cuello. Esa era la firma de un asesino que los periódicos bautizaron como el Estrangulador de Boston. O el Destripador de Yorkshire. Enero de 1981. Finaliza la mayor investigación policial de la historia de Gran Bretaña. La policía ha arrestado a Peter Sutcliffe, de 34 años, el asesino en serie conocido como el Destripador de Yorkshire. O John Wayne Gacy, que inspiró al novelista Stephen King para su novela It. Cuando el payaso asesino John Wayne Gacy Jr. tenía 11 años, se golpeó con un columpio, y a raíz de esto sufrió una serie de pérdidas de memoria temporales. 5 años más tarde, a los 16 años, se le detectó un coágulo de sangre en el cerebro. Gacy mató a 33 jóvenes en Chicago durante los años 70 y los enterró bajo su casa. Está claro que la ficción siempre se alimenta de la realidad. El autor de terror lo sabe y siempre busca crear una atmósfera, pero esta tiene un asidero firme en hechos reales porque son aquellos que causan miedo entre nosotros o al menos cierta inquietud. Esta muñeca fue parte de la secta satánica llamada No Inri, con presencia en Cochabamba y La Paz. Esta muñeca, según cuentan, fue entregada al demonio para que la poseyera en un ritual donde se sacrificó a una mujer y se usó los cabellos de la víctima para tejerlos y adaptarlos a esta muñeca. Con ella la secta realizaba ritos satánicos. Sin embargo, tras la intervención policial a la secta, la misma habría sido desarticulada y la muñeca pasó a poder de la entonces conocida como la PTJ en La Paz. Sin embargo, su estadía provocó eventos que no tenían una explicación lógica, por lo que la policía decidió entregarla a un franciscano que practica el exorcismo. Epicentros, digamos, de energía paranormal fuerte es la calle Apolinar Jaén, que tiene mucha historia, pues también trajeron la Cruz Verde para contrarrestar las malas energías que tenían. Se decía que había una viuda negra aparentemente que atacaba a los borrachitos que se recogían por las noches, les aparecía, los besaba y aparecían ensangrentados. Entonces, para contrarrestar aquello se trajo esa Cruz Verde y apaciguó un poco la sensación paranormal que se tiene. Otro fue el Bosquecillo de Pura Pura por excelencia, que es un lugar que tiene una mística extraña por el tema de los duendes. El Estadio Hernando Siles, que era un viejo cementerio y las tumbas no se han retirado, especialmente el camarín de árbitros tiene esa carga energética. Iniciamos nuestro recorrido por el Siles. Caminamos por las graderías de la recta de General. Ruidos que podrían ser por las gotas de agua acumulada por la lluvia llaman nuestra atención. Estamos escuchando barriendo, ¿no? La 1 de la mañana estamos escuchando. ¿Ya cuál? Es la 1 de la mañana y estamos acá en la recta General y escuchamos en la bandeja alta como si alguna persona estuviera barriendo. Vamos a subir en este momento justamente a constatar qué es, de dónde proviene ese sonido tan extraño que estamos escuchando. Dice acá ya. Y como por arte de magia, bueno, el sonido de la persona o de la escoba barriendo se ha desaparecido. Y además también rescatamos un poco ciertos domicilios aislados. También aquí en la zona sur, esta parte de Bajo Sehuencoma también tiene esa energía extraña, por el hecho de que hay un río. Donde hay un río hay duendes. Estamos cerca de la Academia de Policías y ahí también ha habido apariciones por demás extrañas. O sea, donde haya habido un crimen, un asesinato, un suicidio,
o retenemos a una persona, se queda la entidad, porque el fantasma es territorial, se va a quedar en el lugar donde más le gustaba estar. Entonces, ¿podemos explicar lo paranormal desde la experimentación científica? Un fenómeno paranormal es considerado o es un fenómeno que está fuera de lo sensorial. Me explico, más que todo hay mucha multiplicidad de fenómenos que se dan en la naturaleza, fenómenos que podemos percibir por el consciente, es decir, la parte normal del cerebro que percibe cualquier tipo de mensaje, el subconsciente que va por debajo y no son perceptibles en los sentidos normales, cotidianos. Ahí va el nombre de paranormal, paraciencia, aquello que estaría aparentemente fuera de los parámetros normales. Para un creyente no hay nada más inquietante que la presencia activa del mal encarnado en la posesión diabólica. Cuando se mezcla la religión con la realidad, ahí las líneas de distinción son bien difíciles de separar, ¿no? Porque las creencias son muy fuertes. Entonces, cualquier cosa puede pasar, ¿no? Y el cine explota eso también. En la ley tradicional del vudú, la pena máxima no es la muerte, es la zombificación. Los Ungan que hayan sentenciado designarán a un verdugo que soplará el polvo zombi para que el criminal lo inhale sin darse cuenta. Al poco tiempo, morirá aparentemente sin que nadie sepa la causa y será enterrado. Pasado un tiempo le desentierran, le aplican un antídoto y le roban el alma. Obedecerá y trabajará de por vida para los Ungan. En realidad le someten a un estado cataléptico producido por el tetrodotoxín, el principal componente del polvo zombi. Su cerebro no recibe el suficiente riego sanguíneo, lo que unido al shock de ser enterrado vivo, provoca que sus facultades mentales queden irreversiblemente dañadas. En Haití se practica el vudú y las creencias son bastante fuertes, ¿no? Sobre esto. Yo hice el documental sobre Papa Doc y Baby Doc y tiene que ver mucho con el vudú, cómo Papa Doc ha manipulado las creencias haitianas sobre el vudú y todo esto, y su propia historia y tradiciones y todo, para su beneficio, ¿no? Gabriel Amorth nació en Módena, el 1 de mayo de 1925. Su profunda fe y sus ansias por hacer el bien le condujeron desde muy temprana edad a seguir la carrera eclesiástica. Apreciado por su perseverancia, su gran preparación, pero sobre todo por su carácter afable y conciliador, Gabriel Amorth pronto se erigió en uno de los personajes más carismáticos de la ciudad. Mucho antes, si cabe, de ser designado exorcista del Vaticano. Mucho tiempo ha transcurrido desde que este cura Paul se enfrentase por primera vez a Satán. Algo que le impresionó y le mostró lo que a partir de entonces iba a ser su vida, pero que le hizo más fuerte en su lucha contra el maligno. È di Cristo, è di Cristo, è di Cristo. Ecco l'acqua del Sabemos muy bien de que por reglamento y derecho canónico, especialmente por el mismo Concilio de Trento, solamente los sacerdotes aparentemente tienen capacidad. No cualquier sacerdote hace el exorcismo, tiene que ser uno especializado y pasar un curso en Roma. La religión siempre se ha nutrido, por lo tanto, del miedo como un elemento recurrente y efectivo para mantener al rebaño en su redil. El temor a la ira de Dios y sobre todo su venganza supera con creces la posibilidad del advenimiento apocalíptico del anticristo. La masacre de Jonestown es uno de los crímenes más horrendos y lamentables que se han dado nunca. Un suicidio colectivo protagonizado por una secta llamada Templo del Pueblo. En dicho suicidio perdieron la vida cerca de 1 millar de personas. Sucedió en un lugar llamado Jonestown, en Guyana. Este hecho debería ser catalogado como asesinato en masa. No resulta extraño que la familia liderada por Charles Manson asesinara a la actriz Sharon Tate, esposa del cineasta Roman Polanski, director a su vez del Bebé de Rosemary, película cuyo argumento se centra en una mujer que alberga en su vientre al hijo del diablo.
Claro que para el no creyente no existen los fenómenos paranormales. Su cerebro discrimina racionalmente el miedo a seres de ultratumba, aquellos que trascienden la física y los 5 sentidos, prevaleciendo el sentido común, la razón, por encima de todas las cosas. El cine es una máquina de sueños y también de pesadillas, claro. Puede tener que ver con que me gusta, pero no me atrevo a hacerlo. Desde su origen siempre ha aprovechado historias de terror simplemente fascinantes. Oh, it's alive! It's alive! It's alive! It's alive! La ficción siempre se alimenta de la realidad, aunque ésta siempre acaba superándola. Cuando se mezcla la religión con la realidad, ahí las líneas de distinción son bien difíciles de separar, ¿no? Porque las creencias son muy fuertes. De cualquier modo, hay fenómenos paranormales que de por sí ya resultan bastante terroríficos. Un fenómeno paranormal es considerado o es un fenómeno que está fuera de lo sensorial. El cine es una máquina de sueños y, por descontado, también de pesadillas. Las primeras películas de miedo aprovecharon el claroscuro. Entre la década de los años 20 y 40 asustaban los vampiros, los hombres lobo y los monstruos como Frankenstein. Oh, it's alive! It's alive! It's alive! It's alive! Tipos que llegan y empiezan a tomar a la gente, o sea, les meten algo por detrás de la cabeza y los transforman en seres de otro planeta. En la posguerra el terror venía del espacio, una metáfora de la Guerra Fría, el cataclismo nuclear y la amenaza comunista. El verdadero alienígena, ese otro que Occidente se negaba a aceptar como un igual. Pero los Body Snatchers sí es la que realmente hacía mucha referencia directa al miedo al comunismo, ¿no? En los 70 y 80 asustaban personajes como Freddy Krueger, Jason Voorhees, Leatherface y Michael Myers. Otros cineastas exploraron en universos más oscuros. Dario Argento es uno de los que ha iniciado un tipo de cine de horror en los años 60, ¿no? Inclusive él ha sido instrumental en que se produzcan películas como por ejemplo de los zombies, ¿no? La de Romero, de George Romero. Él ha sido el productor de esa película, ¿no? Y esta película de Romero ha dado inicio al género de los zombies. Y fue Romero que se inventó el zombie aquel que sale de las tumbas por algún motivo, qué sé yo, efecto de los experimentos nucleares y qué sé yo. Dario Argento, al haber producido esta película con George Romero, ha dado inicio a todo ese género. Y George Romero ha sido el que se ha inventado este. It's unbelievable. It's horrible.
el gore está empezando a perder poder, ¿no? La sangre ya inclusive hay chistes sobre eso, ¿no? El gore por definición es real, ¿no? Es definitivamente una pornografía de la maldad, ¿no? Vamos a ver cómo era esa tortura que se hablaba en Colombia de la corbata, ¿no? Vamos a ver cómo cortan aquí con un cuchillo la garganta y cuánta sangre sale. Eso es lo que estás viendo en un video que además no es ficción. Afortunadamente, algunos cineastas entraron en el juego del terror psicológico. A shocking plunge into the nightmare world of a young woman's sensual fantasies. Here's Johnny. Pero dentro del terror, del slasher movie, ¿no? Que también se podría decir que está dentro del terror psicológico porque son psicópatas, ¿no? Y también hay los sociópatas, ¿no? Sigourney Weaver, Holly Hunter, and Harry Connick Jr. in a deadly game of cat and mouse. Que es un personaje que sí se presta a un cine de terror. Entonces, otro tipo de género, de subgénero dentro del cine de horror. ¿Quién es? Este caso era cosa mía, no tuya. Sigue ahí fuera, Dave. Mata de forma compulsiva. Es muy probable que la gente disfruta en cierta manera del daño a los demás, pero no es una gran población. En muchos de los casos, este disfrutar tiene que ver con esta categoría que te decía, que puede estar adaptada o desadaptada. Es decir, puedo tener estas características y vivir en un mundo normal, pero ser un poquito malo. Pero lo otro puede tener que ver con que me gusta, pero no me atrevo a hacerlo. El final del siglo XX y los primeros años del XXI se caracteriza por una síntesis de todos los subgéneros de terror. Más allá de aquello que está de moda, existe una mayor libertad creativa. Es mayor de lo que eres, te comportas como si fueras mayor. ¿En serio? Es hora de despertar. I'm scared to close my eyes. I'm scared to open them. Yo no soy lo que buscas, yo no voy a matar. ¿Por qué estás haciendo esto? Casting. Nosotros hemos hecho unas cuantas películas con temática de horror, como Muerta pero soñando, y Olaya, y Barba Azul, diferentes géneros dentro del horror, porque dentro del cine de horror hay diferentes géneros también, ¿no? Subgéneros más bien. Dentro como una categoría dentro del cine boliviano todavía estamos recién entrando en el campo, ¿no? Bueno, dentro del gore tal vez está Muerta pero soñando porque sí hay sangre, bastante. Después tenemos en Barba Azul también, ¿no? En Olaya. Estas, digamos, están dentro del terror clásico. Pero en subgéneros, ¿no? El terror psicológico en el caso de Barba Azul, que es el hombre que mata a sus mujeres, a sus esposas. My name is Barba Azul. Like the fairy tale.
En el caso de Eulalia es sobre vampiros, pero vampiros genéticos dentro del género más del cine gótico, al estilo de, digamos, Edgar Allan Poe o las obras de Stevenson, que Jekyll and Hyde y qué sé yo. El mundo real aterroriza porque nada de lo que allí sucede es ficción. La realidad genera una potente sensación de inseguridad. Hemos escuchado en estos días noticias que llaman la atención. La cuestión es cómo lidiar con ella. El cine es una máquina de sueños y también de pesadillas, claro. Puede tener que ver con que me gusta, pero no me atrevo a hacerlo. Desde su origen siempre ha aprovechado historias de terror simplemente fascinantes. Oh, it's alive! It's alive! It's alive! It's alive! En 1932, la audiencia quedó conmocionada con una película titulada Freaks, Fenómenos. Las imágenes de personas con deformidades abrieron un debate sobre la ética y lo moralmente reprobable. Lo mismo sucedió con la película A Serbian Film. La morbosidad siempre ha sido un elemento que nos persigue a los seres humanos, ¿no? Desde niños somos morbosos, entonces. Yo pienso que eso es lo que ha influenciado películas como, por ejemplo, Centipede 1, Centipede 2, los Centípedos, y también The Serbian Movie. Hoy cualquier noticiero es simplemente una experiencia terrorífica. Aquí no hay ficción, todo es real. La realidad ya no nos aterroriza, nos horroriza. A las 5 de la tarde ya no supo más de su hija, hasta este viernes por la noche, cuando la policía encontró el cuerpo sin vida de Elizabeth en la zona de Villa Victoria, al interior de este domicilio, en la habitación del exnovio de su hermana mayor. A raíz de la discusión que habían tenido ellos sobre una infidelidad, a una manera de situación de castigo, una venganza. La policía logró identificar los restos de una persona cuyo cuerpo y cabeza fueron encontrados la mañana de este lunes en un basurero de la zona Bautista Saavedra en San Roque, en El Alto. Identificado como Raúl Franco Quispe, fue hallado en una bolsa de yute. Esta persona habría salido el pasado viernes a comprar bebidas. Sin embargo, este domingo llegó a su casa en compañía de uno de sus amigos para seguir bebiendo, lo que motivó el reclamo airado de su padre, quien, en un arranque de nervios, lo atacó con un cuchillo en su cuello y posteriormente le cortó la cabeza. Hemos escuchado en estos días noticias que llaman la atención de padres que pueden inclusive ser causantes de tanto dolor, sufrimiento, y que no te conmueva y que no puedas ni siquiera detenerte porque ves al niño llorando, lo ves al niño quemado, lo ves al niño todo dolorido, pero inclusive parecería que detrás de todo esto hay esa misma idea de esto es mío, ¿no? Esto es mío, esto me pertenece, y como esto es mío y esto me pertenece, yo puedo hacer lo que me da la gana. Todas las personas tenemos un lado oscuro, un monstruo que escondemos en el ropero. Pero allá donde viven los monstruos reside una parte indispensable para saber quiénes somos y a dónde vamos. Lo importante, en todo caso, es impedir que ese monstruo nos acabe esclavizando. El resto, lo que nos rodea, ya es suficientemente terrorífico todos los días en horario de máxima audiencia.